Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de escritura creativa. Si la memoria no me falla y si no llevo mal la cuenta, es el número 11 y vamos a hablar del desarrollo argumental, el desarrollo de la historia, el desarrollo del argumento. A contar historias se nace sabiendo. Lo mismo decía Rubén Fonseca en su novela El Gran Arte respecto a matar. Bien entendido que El Gran Arte es una fabulosa, soberbia novela policíaca. Claro, hay un personaje tremendo, como suelen ser los personajes de Rubén Fonseca, que un colombiano experto en el uso del cuchillo, de la navaja y de las artes, de la esgrima, de las armas blancas y tal. Y es lo que dice, le plantea él un problema, dice, no se preocupe que a matar se nace sabiendo. Bueno, a contar historias se nace sabiendo, es lo primero que aprendemos a hacer, porque necesitamos no solamente hacernos oír cuando balbuceamos nuestras primeras palabras, sino que necesitamos hacernos comprender. Y decirle a nuestra madre o a nuestro padre, deja de ponerme los potitos de sabor a pescado que no me gustan, que los que me gustan son los de sabor a ternera o de sabor a verdura. Necesitamos hacernos entender en casa, en el colegio. Es absolutamente instintivo en el ser humano, y no digamos en el ser humano civilizado, aprender el arte de contar historias. En consecuencia, yo es que prácticamente no puedo daros una serie de pautas o de consejos más que lo más evidente, que es que a la hora de contar, de desarrollar, ¿verdad?, el trazado de una obra narrativa, vuelvo a insistir, sea de la índole que sea de la clase y del género que sea, a la hora de hacerlo, que seáis naturales. Es decir, que utilicéis los dos recursos más socorridos y al mismo tiempo los más eficaces del arte de la narrativa, que es la sencillez. Mira una mosca, mírala, por dónde. A lo mejor luego hacemos un argumento con las moscas. Hay tres temas en la literatura universal, lo decía Augusto Monterroso: el amor, la muerte y las moscas. Claro, que también lo decía al inicio de su libro de relato Las moscas. Dice, en fin, barría para casa. Pero sobre moscas hay mucho escrito. Excurso aparte. Luego lo del excurso lo vamos a poner de ejemplo. Estábamos hablando de las dos virtudes fundamentales para mí, de un texto narrativo: la sencillez y la eficacia. La sencillez es utilizar una forma de narrar, utilizar una prosa, utilizar un redactado ágil, que no vertiginoso, no tiene por qué serlo, pero ágil, que no se atranque en el argumento, que no se le vea que está ahí como metido en un barrizal que no acaba de salir, que hace falta empujarlo, que discurra con agilidad, que discurra con soltura, que discurra de una manera natural, fluida. Eso es muy difícil de conseguir. Se consigue corrigiendo mucho, revisando mucho el texto y siempre con ese propósito, en mente, de hacer un texto que sea fluido, que sea sencillo, no simple. No tiene por qué. Las ideas más complejas se pueden expresar de la manera más sencilla. Y eso es cuestión sobre todo del taller del escritor cuando ha terminado de escribir, del taller de repasar y del taller de corregir, etc. Otro consejo que os puedo dar, que yo creo que puede ser muy interesante, ya acabaré yo con la mosca esta algún día. Otro consejo que os puedo dar es, evidentemente, evitar los excursos innecesarios. Esto en lenguaje coloquial, en lenguaje común, no os enrolléis. Hay veces que un excurso viene a cuento, perdón, por el motivo que fuera, por el motivo que sea. El excurso viene a cuento, la digresión, de bueno, pues si vamos a subir a un barco que pasa por el horizonte y resulta que se ha acercado a esta isla para recogerme a mí, bueno, pues voy a explicar en 4 líneas que en aquellos tiempos pues era habitual, en tiempos de la navegación a vela, era habitual que se avisaba desde la orilla con unas pértigas enormes, larguísimas que había, ¿no?
y se ponía un pañuelo también muy grande en la punta de la pértiga para avisar a los barcos que hacían los recorridos interislas y bueno, y el barco entraba. Y recogían en los pequeños puertos de cada costa, iba recogiendo viajeros que iban de un pueblo a otro. Con lo cual os podéis imaginar, entre otras cosas, que los viajes en barco eran interminables, podían durar 3, 4, 5 días, todo para recorrer el contorno de una isla pequeñísima. Bien, esto es un excurso que a lo mejor vendría a cuento si nuestro pasajero tuviera que coger un barco, pero esto se puede explicar en 5 líneas, en 6 líneas, no más. Evitar los excursos innecesarios, tediosos, en exceso abundosos en información que el lector no necesita. Yo prácticamente es que no os puedo recomendar más nada, más nada que sea de verdad relevante, que sea importante. Simplemente que seáis vosotros mismos a la hora de contar la historia, que intentéis hacerlo con vuestra propia voz, con vuestra propia manera de contar, y que luego sí, que luego corrijáis el texto de una manera minuciosa y no os canséis de hacerlo, lo corregís. Si hace falta corregirlo 2 veces, se corrige 3, y si hace falta corregirlo 3 veces, se corrige 4. Y lo corrigéis de una manera, os iba a decirlo de una manera obsesiva. Si queréis ser obsesivos, estáis en vuestro perfecto derecho. Hay autores que son obsesivos corrigiendo y no dan el visto bueno. El finis coronat opus no se lo ponen a un texto, vamos, ni al cabo de los 6 o 7 años de haberlo terminado. Y al final los editores tienen que arrancárselo como aquel que dice, decir, bueno, déjalo que ya bueno va con él. Alguno he conocido que tenía esa costumbre. Pero bien, es prácticamente lo único que os puedo decir. No intentéis ser Edgar Allan Poe, porque como ninguno lo somos, pues es tontería intentar la semejante gesta que él consiguió, que es introducir un excurso larguísimo de 10, 12, 20 páginas, no sé, un excurso dilatadísimo, sobre las tareas de estiva y desestiva en los barcos, en los puertos de aquellos tiempos, en Plymouth, ahí en los Estados Unidos, están en los puertos de la Alta California que subían hacia Alaska y tal. En la narración de Arthur Gordon Pym, en el cual el personaje había trabajado previamente, el personaje principal protagonista había trabajado en la estiva de barcos. Y cuenta, bueno, es que es un tratado sobre el oficio, eso te lo aprendes y ya te puedes hacer oposiciones a estibador aquí actualmente, ¿no? En España. Y ese curso no viene a cuento de nada, de lo importante que es que la carga esté aparejada de manera equilibrada, que no haya desequilibrio de pesos, porque si no luego la tormenta te echa el barco a un lado, y pues si no pasó nada de eso, o sea, es absolutamente innecesario. Y en una narración que es una narración mítica, que dio luego lugar a que Lovecraft escribiera inspirado en ella su viaje a las montañas de la locura, que ha dado lugar a adaptaciones cinematográficas, la cantidad de versiones que hay sobre La Cosa, el monstruo este que aparece ahí en la Antártida y tal, que es un alienígena. Todo esto tiene su origen en la narración de Arthur Gordon Pym, que es la novela donde yo he leído el excurso y la digresión más innecesaria y más inútil. Igual hay alguna otra, pero vamos, yo no la he leído. Entre todo lo que he leído en mi vida, es la que más me llamó la atención. Claro, que la firma Edgar Allan Poe. Y como es Edgar Allan Poe, puede hacerlo. Y la novela continúa siendo magistral. Pero como ni vosotros ni yo somos Edgar Allan Poe, vamos a escribir mucho más sencillo, vamos a escribir mucho más ágil, y vamos a fijarnos en que el lector esté pendiente de nuestro narrado, esté pendiente del argumento, esté deseando saber qué le pasa a los personajes, por dónde va a ir la crónica de la historia, qué va a suceder al final, si el final será feliz, será un final desdichado, o será un feliz sugerente, que lo dejamos ahí medio abierto, pero que nos haga pensar. Bueno, eso es lo fundamental y lo importante. Lo demás, bueno, ya iremos hablando de otros aspectos del desarrollo del argumento y del desarrollo argumental y de la trama de la historia. Ya iremos hablando sobre eso. Vamos poco a poco y vamos asentando ideas.